No hay sonido más aterrador que el sonido de la nada. Y en ese rincón olvidado entre amarillo y ningún lugar, el silencio del campo agrietado por el sol podía gritar más fuerte que cualquier disparo. Bear Mallister ya había visto muchas cosas en sus 34 años. Hijo de Texas moldeado por el ganado y el barro, cargaba en la espalda la dureza de quien aprendió a sobrevivir en un lugar donde las leyes eran tan frágiles como las cercas de madera que el viento derribaba con facilidad. Pero esa mañana, cuando el cielo parecía derretirse del calor y los grillos ni se atrevían a cantar, Bear sintió algo distinto. Era como si la tierra misma contuviera la respiración, esperando que algo o alguien apareciera. Y fue exactamente lo que ocurrió. El poste de cerca que intentaba arreglar crujió bajo la fuerza del martillo, pero fue el movimiento en el rabillo del ojo lo que hizo que Bear se detuviera. Una silueta, frágil, tambaleante. No era un caballo, no era un lobo, era una persona pequeña, una niña. Venía del sur, cruzando su terreno como si el mundo estuviera acabándose y solo ese pedazo de tierra hubiera sobrevivido. Su cuerpo delgado tropezaba entre los matorrales secos, avanzando en zigzag, como si el propio aire fuera demasiado pesado para respirarlo. Bear se giró, dejando caer el martillo sobre la tierra seca con un sonido sordo. La escena era surreal. Una niña, que no debía tener más de 8 o 9 años, vestía ropa desgarrada, con patrones y telas que Bear reconoció al instante. Telas indígenas. Más específicamente, comanches. Eran prendas que ya habían visto mejores días, y quizás mejores generaciones. Estaban sucias, rotas, sujetas por hilos y promesas. Su rostro, en cambio, era el retrato de la urgencia, ojos hundidos, enormes, oscuros como tierra mojada. Sus labios agrietados parecían haber olvidado cómo formar palabras. Y sus piernas temblaban como las últimas ramas de un árbol a punto de caer. Cualquier otro hombre en esa región habría hecho lo que aprendió desde niño: correr hacia adentro, tomar la carabina y preguntar después. Pero Bear era el tipo de hombre que pensaba con el corazón antes que con el gatillo. Y eso, en esa parte de Texas, era una rareza. No era un santo. Nadie sobrevive siendo santo por allí. Pero tampoco era un perro de guerra. Prefería criar ganado a cazar personas. Prefería arreglar cercas a levantar muros entre los pueblos. Y quizás por eso había sobrevivido hasta ahora. O quizás era exactamente eso lo que lo pondría en la mira de la muerte ese día. Con las manos visibles y pasos lentos, caminó hacia la niña. Cada paso parecía gritar: «No soy una amenaza. No quiero guerra. Solo quiero entender». La niña se detuvo, pero no huyó. Estaba demasiado débil incluso para eso. Sus ojos lo siguieron como los de un animal acorralado. Desconfiados, hambrientos, asustados. Habló. Rápido. En comanche. Un torrente de sílabas que Bear no entendió, pero que no necesitaban traducción. Manos delgadas tocaron su vientre, luego su boca, y después señalaron hacia el arroyo cercano. Era hambre. Era sed. Era desesperación pura. Y en ese momento, Bear comprendió el peso de la decisión que tenía entre manos. La niña estaba sola, pero el mundo alrededor no. Los vecinos hablarían, la ciudad juzgaría, la historia condenaría, y lo peor, los comanches podrían reaccionar. No era secreto para nadie que las tensiones entre los blancos y los indígenas estaban al borde del estallido. Una chispa podía volverse incendio. Un malentendido podía volverse masacre, y un simple gesto de compasión podía interpretarse como secuestro. Pero aún así, Bear miró a los ojos de la niña y supo: ya no había vuelta atrás. La tomó en brazos. El cuerpo de la niña pesaba como una pluma mojada. Más piel que carne, más esperanza que fuerza. No resistió.
simplemente apoyó el rostro en su camisa y dejó que el mundo se desvaneciera. Mientras caminaba de regreso a la cabaña, Bear sentía cada hueso pequeño de ese cuerpo vibrar de debilidad. No sabía si era miedo, frío o pura hambre. Pero sabía que tenía que actuar. En la cabaña de madera simple, donde todo olía a sudor y café viejo, Bear recostó a la niña con cuidado en la única silla que poseía. Tomó la manta del cuarto y la cubrió como si fuera de vidrio. Luego fue hasta la estufa. Tenía un poco de guiso de la noche anterior aún caliente y pan fresco que había horneado por la mañana. Simple pero suficiente. Mientras servía la comida, lanzó una mirada hacia la niña y se congeló. Allí, bajo la ropa desgarrada, había algo colgando de su cuello. Un collar. No un collar cualquiera. Era un collar ceremonial comanche, cuentas artesanales con dibujos, que Bear ya había visto antes, y no en cualquier lugar. La semana pasada, el viejo Pete Morrison había contado, entre tragos de whisky e historias mal hiladas, sobre la hija del jefe White Bull. Habló de los collares que la familia usaba, collares sagrados, collares que solo la sangre del jefe podía aportar, y ahora, uno de ellos estaba allí, frente a Bear, en el cuerpo infantil que acababa de acoger. La sangre de Bear se heló. No era solo una niña, era la niña, la hija del hombre más poderoso entre los comanches. Un guerrero con reputación de nunca perdonar, nunca olvidar y nunca retroceder. Si White Bull pensaba que había sido llevada, o peor, maltratada, el infierno caería sobre ese rancho. Pero Bear ya había ido demasiado lejos. Ella ya comía, con las manos temblorosas sujetando el pan como si fuera un trozo de cielo. Con cada cucharada, sus ojos volvían a brillar. Ya no había vuelta atrás, y lo que él no sabía era que, a pocos kilómetros de allí, caballos cruzaban el desierto, rápidos, furiosos, dejando rastros de polvo y con los ojos fijos en las pequeñas huellas que llevaban justo hasta ese punto en el mapa. Y al frente de la comitiva, cabalgando como si el mundo le debiera una deuda de sangre, iba White Bull. Y no venía a hablar. Venía a recuperar lo que era suyo, con sangre o con justicia. Thaddeus Bear Mallister estaba a punto de descubrir cuál de las dos. El sol ya estaba bajo cuando los primeros sonidos de cascos rompieron el silencio de la pradera. El sonido llegó como un susurro ansioso, creciendo demasiado rápido como para ser simple coincidencia. Bear estaba sentado en el umbral de la puerta, con el rifle apoyado en la pared y el corazón dividido entre el miedo y la fe. La niña dormía dentro de la cabaña, acurrucada en la silla, como un pajarito. Su rostro sereno era un contraste cruel con el pánico creciente que Bear sentía en el pecho. Y entonces vio las siluetas, 3 jinetes, 3 vecinos. Pero en ese momento, parecían 3 sentencias de muerte que venían a cobrar una deuda que ni siquiera sabía si podía pagar. Cletus Hartwell fue el primero en desmontar, con el rostro más rojo que el cielo al atardecer. Justo detrás venían el alguacil Jake Morrison, hijo del viejo Pete, y el reverendo Thomas, el único hombre del pueblo que aún usaba saco con ese calor. Los 3 tenían los ojos abiertos de par en par y miradas que podrían cortar madera. Bear no necesitó mucho para entender. La noticia ya les había llegado. De algún modo, alguien sabía, o sospechaba, que él había cruzado una línea invisible. Una línea que, si se pisaba, podía traer guerra. Cletus fue directo al grano, sin molestarse en limpiar el polvo de la garganta. Bear, maldito. Idiota. ¿Qué demonios estás haciendo? Ni siquiera esperó respuesta. Morrison vio humo saliendo de las colinas. Señales, Bear. Señales de guerra. Los comanches vienen. Y vienen por algo. El silencio de Bear fue respuesta suficiente. El reverendo Thomas bajó del caballo sin prisa, con los ojos más tristes que acusadores.
Jake, en cambio, habló en voz baja, pero con peso. Mi padre envió un mensaje. La hija del jefe White Bull lleva 3 días desaparecida. Se perdió durante una cacería. Nadie sabe si fue llevada o si se extravió en la tormenta, pero el mini no se interesa en el rastro. El rastro conduce directamente hasta aquí. Bear sintió la garganta secarse como tierra cuarteada en verano. Miró al suelo, luego hacia la puerta entreabierta detrás de él. Había muchas opciones en ese momento. Mentir, huir, negar. Pero ninguna parecía correcta. Conocía a esos hombres. Tenían defectos, sí, pero no eran enemigos. Habían venido porque, de algún modo, aún creían que Bear merecía una oportunidad. Para explicarse, está aquí dentro, dijo Bear finalmente, con la voz baja, como confesando un pecado al viento. Exhausta, casi muerta de hambre. Yo no podía dejar que muriera. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. El reverendo Thomas se acercó, la mirada firme pero con compasión. Hijo, ¿tienes idea de lo que esto significa? Van a pensar que tú la tomaste, que querías no sé qué. Vera sintió con la mirada perdida. Lo sé, pero ella apareció, sola. Yo solo hice lo que cualquier hombre decente haría. Cletus resopló, pasando la mano por su barba espesa. ¿Hombre decente? Decente sería avisar al pueblo, mandar a alguien a buscar a la tribu, no traer a la hija del demonio a tu casa y esperar que todo termine bien. Van a quemar este lugar hasta el último clavo. Jake Morrison ya estaba subiendo a la montura. Tengo que avisar al pueblo. Tienen que saber. Pero te daré ventaja, Bear. Si quieres salvar el pellejo, devuélvela. Ahora, antes de que ellos lleguen. Bear respiró hondo. Ella apenas puede caminar. ¿Cómo voy a llegar a una aldea que ni siquiera sé dónde queda? Y aunque pudiera, ¿quién me asegura que no me maten en el camino? Jake fue directo. Nada. Y partió sin esperar respuesta. Los cascos se desvanecieron en la distancia, llevándose consigo la última oportunidad de Bear de tener una salida limpia. Cletus y el reverendo dudaron un poco más. «Estás loco, pero eres nuestro loco», dijo Cletus. «Y si vas a morir, que sea con el rifle en la mano. Buena suerte, Bear». Y con eso, también se fue. Ahora solo quedaban el crepúsculo, la brisa caliente y la presencia silenciosa de la muerte, que se acercaba a caballo con el nombre de White Bull. Bear entró en la cabaña. La niña aún dormía. La manta subía y bajaba despacio con su respiración débil. Bear se pasó la mano por el rostro y miró el rifle apoyado contra la pared. No era un hombre de guerra, nunca lo fue, pero sabía lo que se venía. No era una visita, no era una conversación, era un juicio. Y los jueces venían en 200 caballos armados. ¿La sentencia? Quizás ya había sido escrita en el momento en que le dio la primera cucharada de guiso a aquella niña. Y fue entonces cuando lo oyó. El sonido que ningún granjero quiere escuchar por la noche. Tambores. Tambores bajos, lentos, rítmicos. Y cada golpe era como un clavo en la tapa de un ataúd. Bear corrió hasta la ventana y miró hacia el horizonte. Estaban viniendo. No esperarían al amanecer. La decisión ya estaba tomada. La guerra llegaría antes del alba. Los primeros en surgir de la oscuridad no fueron hombres, fueron siluetas, fantasmas montados, delineados apenas por la luz de la luna llena que iluminaba las llanuras como una sentencia escrita en el cielo. Bear espiaba desde la ventana de 1900 en su cabaña, los ojos entrecerrados, el cuerpo tan rígido como el rifle que ahora mantenía al alcance de la mano. El sonido de los tambores había cesado tan abruptamente como había comenzado, y lo que siguió fue un silencio que gritaba con más fuerza que cualquier ruido. El tipo de silencio que precede a un terremoto o a una ejecución. Afuera, ellos se movían, lentamente, coordinados, como si la propia tierra temblara en obediencia a su presencia,
y entonces los vio. Primero 4, luego 10, luego 50, hasta que el número dejó de tener sentido. Era como ver el mar invadiendo la tierra. Montados con postura erguida, cada guerrero venía cubierto con pinturas de guerra, plumas negras, lanzas largas, arcos tensos. Se desplegaron en semicírculo formando un anillo en torno a la pequeña cabaña como un lobo rodea a su presa. Nadie gritaba, nadie apuntaba, solo observaban, esperaban. Estaban allí con un propósito, y ese propósito era justicia, o sangre, o ambas. La niña ya se había despertado. Se puso de pie en silencio, como si ya supiera lo que aquello significaba. Corrió hasta Bear y comenzó a hablar rápido en comanche, señalando la puerta, a sí misma, a la noche. Sus manos hacían señales que Bear no entendía, pero que su instinto comprendía perfectamente. Ella intentaba decir algo crucial, algo urgente, algo que tal vez pudiera salvarlos a ambos. Bear se arrodilló a su lado. Oye, pequeña, sé que no me entiendes, pero no voy a entregarte si eso te pone en peligro. Te prometí cuidarte. Ella señaló de nuevo hacia la puerta. Luego levantó las manos y empezó a abrir y cerrar los dedos. Bear, sin entender, contó. 10, 20, 30, 40, hasta que ella se detuvo en 2 centenas, 200, 200. Guerreros comanches. Bear sintió que el suelo giraba por un instante. Había imaginado una docena, tal vez 2. Un grupo de búsqueda. Pero 200? Eso no era una patrulla. Era una fuerza de guerra. Era el tipo de contingente que destruía colonias enteras, borraba familias del mapa, reescribía la historia de una región, y estaban todos allí, quietos, esperando. Entonces una voz surgió de la oscuridad, grave, firme, autoritaria, y hablaba en inglés, hombre blanco. Sabemos que estás ahí dentro. Sabemos que tomaste algo que es nuestro. Entrega a la niña, y quizás vea salir el sol. La voz era como una cuchilla de obsidiana cortando el aire. Suave, pero letal. Y Bear supo al instante. Ese era White Bull. No necesitaba verlo. Esa era la voz de un hombre que había enviado a más hombres a la tumba que de regreso a casa, la voz de un líder, la voz de un padre enfurecido. Bear dio 2 pasos hacia la puerta, pero se detuvo. La niña lo sujetó del brazo con una fuerza inesperada. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de miedo. Señaló a sí misma e hizo un gesto cortándose el cuello. Luego apuntó hacia afuera. Era una advertencia, un ruego, un secreto. Entonces Bear lo entendió. Ella no era solo hija de un jefe. Era la única hija de un jefe. En una cultura como la comanche, eso era más que simbólico. Era sagrado. No era solo sangre de White Bull. Era legado, futuro, continuación del nombre, del linaje, del liderazgo. Si algo le había pasado, incluso por accidente, incluso si fue culpa de la naturaleza, Bear sabía, él sería el culpable, porque fue el último hombre blanco que la sostuvo entre sus brazos. Y ahora tenía 30 segundos para probar que había sido un salvador, y no un secuestrador. Abrió la puerta. Luz de luna. Silencio mortal. Y 200 ojos mirando en su dirección. Bear salió con las manos en alto. La niña lo siguió de cerca, sus pies descalzos pisando la tierra como quien camina hacia un juicio. El campo se abrió ante ellos como un tribunal de guerra. Los guerreros estaban inmóviles, lanzas erguidas, arcos tensos, ojos brillando con furia ancestral. Y en el centro de todo, montado en un caballo tan imponente como él, estaba el hombre cuya voz lo había anunciado, White Bull. Descendió de Mino de Sen, la montura lentamente sin prisa. Cada uno de sus movimientos era una amenaza velada. Cada paso, una advertencia de que estaba a un suspiro de ordenar una masacre. La niña corrió hacia él,
hablando rápido, jadeante. Señalaba a Bear, a la cabaña, al cielo. Pero el rostro de White Bull no se suavizaba. Al contrario, cada palabra de su hija parecía tensarlo más. Bear sintió el sudor recorrerle la nuca. Ella hablaba, pero tal vez no fuera suficiente. Tal vez ni siquiera ella pudiera evitar su destino. White Bull avanzó. Se detuvo a 1 metro de Bear. De cerca, era aún más impresionante. Tenía el cuerpo ancho de un guerrero y los ojos hundidos de quien ha visto lo peor que el mundo puede ofrecer. Cicatrices cruzaban su torso como inscripciones sagradas. Historia viva, gloria y dolor. Mi hija dice que la alimentaste, dijo White Bull, que le diste refugio, pero también dice que viste el collar. Sabías quién era, y aún, así, no la devolviste. La acusación cayó como una piedra. Apenas podía caminar, respondió Bear, tratando de mantener la voz firme. Planeaba devolverla al amanecer. Solo quería que viviera. White Bull dio un paso más. O tal vez querías negociar. Cambiar a mi hija por seguridad, por ganado, por perdón. Bear negó con la cabeza. No pedí nada. No esperaba nada. Vi a una niña y la ayudé. Los guerreros comenzaron a moverse, sutilmente, como serpientes enroscándose, arcos preparándose, tensión en el aire. ¿Cómo probarlo?, preguntó White Bull. Y fue entonces cuando Bear tuvo un destello. Metió la mano al bolsillo con lentitud. Todos los guerreros se tensaron. Sacó un pedazo de tela, un retazo. Era parte del vestido de la niña. Había quedado atrapado en la cerca, donde la encontró. Esto estaba allí. Lo guardé porque pensé que ustedes querrían verlo. Como prueba de dónde la hallé, de que no le hice daño. White Bull tomó la tela. La reconoció. Era parte del atuendo ceremonial de su hija. Una pieza sagrada. Y por un instante, el aire pareció cambiar. La niña tiró del brazo de su padre y lo condujo hasta la cabaña. Allí dentro señaló la silla donde durmió, el plato donde comió, la manta que la cubrió. Y luego señaló a Bear y sonrió. Por primera vez, sonrió White. Bull miró alrededor. Vio los detalles. Vio la foto enmarcada sobre la mesa. Una mujer y un niño. Familia. Polvo sobre el marco, pero flores frescas a su alrededor. Perdiste hijos, dijo. Bear simplemente asintió. Tal vez por eso la salvaste. El aire del campo aún era denso. Pero ahora se podía respirar. Por primera vez desde el atardecer, Bear creyó que tal vez, solo tal vez, tenía una oportunidad de salir con vida de esa noche. Había un momento, entre el silencio y el caos, en que todo podía derrumbarse o transformarse, y era exactamente ese el hilo sobre el que Bear caminaba ahora. Afuera, 200 guerreros comanches aún montaban guardia, inmóviles como piedras, ancestrales. Adentro, White Bull observaba todo con ojos de acero, mientras su hija señalaba, explicaba, recreaba. La silla donde había dormido, el plato vacío, la manta cuidadosamente doblada. Pequeños signos de cuidado y de humanidad. Pero Bear lo sabía, eso no era suficiente. No para un hombre como White Bull, no para un pueblo herido por décadas de traición, masacre y promesas rotas. Las palabras no bastaban, las sonrisas de una niña no bastaban. Necesitaba algo más, algo casi imposible, hacer que un jefe de guerra creyera en la compasión. Pero entonces, los ojos del jefe se posaron sobre la mesa, y allí, como un testimonio silencioso del pasado de Bear, estaba la fotografía. Una pequeña imagen en blanco y negro, ligeramente descolorida. Mostraba a una mujer con un vestido sencillo, a un niño de ojos curiosos, y a Bear, más joven, con toda la vida por delante. White Bull tomó el marco con cuidado. Tocó las esquinas con sus dedos gruesos, como si pudiera sentir el peso de la historia que guardaba. ¿Era tu mujer?, preguntó sin apartar la vista de la foto. Bear asintió. Mi hijo también. Tenía la edad de tu hija.
Murieron hace 3 años. Cólera. Habló en voz baja, pero las palabras pesaron en el aire como balas. White Bull no respondió de inmediato. Solo miró a su hija, luego a Bear. El silencio entre ellos ya no era una amenaza. Era duelo compartido. Reconocimiento. Ambos sabían lo que era perder. Ambos sabían lo que era sostener un cuerpo que ya no respiraba. Afuera, el clima era distinto. Los guerreros no veían nada de eso. No veían la foto, ni el plato vacío, ni los ojos de Bear llenos de nostalgia. Desde fuera, todo seguía pareciendo una emboscada, un secuestro, una ofensa, y los murmullos comenzaron a extenderse como chispas sobre paja seca. White Bull se volvió hacia Bear. Ellos no saben lo que vi aquí, solo saben que tomaste a mi hija, que desapareció y que ahora está bajo tu techo. Mi pueblo vino por justicia. Vinieron por sangre. Si salgo de aquí con las manos vacías, seré visto como débil, como alguien que dudó frente al enemigo, y eso puede destruir lo que me llevó una vida a construir. Bear sintió la esperanza escurrirse entre los dedos. ¿Qué quieres que haga? No se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que ellos necesitan. White Bull señaló hacia afuera. Esperan una señal, un gesto, algo que sacie el hambre de justicia sin alimentar el ciclo de venganza. Y fue cuando la tensión estalló. Un guerrero avanzó con pasos pesados, abriéndose camino entre los demás. Su rostro estaba marcado por cicatrices y por ira. Era Broken Arrow, el segundo al mando de White Bull. Su mano derecha, pero había algo distinto en él. Algo más salvaje, más impaciente, gritó en comanche. Los otros respondieron. Palabras fuertes que Bear no entendía, pero cuyo significado era claro. Sangre. Querían justicia. A la antigua, White Bull salió de la cabaña. Enfrentó a su propio hombre frente a 200 guerreros. Era una guerra dentro de otra. Y Bear observaba desde el umbral de la puerta sin saber si estaba presenciando una defensa o una condena. Broken Arrow apuntó su lanza hacia Bear aún desde la distancia. Gritó más fuerte. Hablaba en nombre de los jóvenes, de los que habían perdido hermanos e hijos, de los que no aceptaban explicaciones, solo castigo. Era como si dijera, si no matamos a este hombre perdemos el honor. White Bull respondió con calma, firmeza, autoridad. Pero cada palabra era un equilibrio inestable entre liderazgo y rebelión. Y Bear lo vio en ese instante. El jefe estaba perdiendo a su tropa. Los jóvenes se movían, las lanzas se inclinaban. La guerra, que había sido evitada por un hilo, estaba a punto de reanudarse, quizás en ese mismo segundo. Fue entonces cuando la niña, la pequeña Comanche, que esa mañana apenas podía mantenerse en pie, dio un paso al frente. Se colocó entre los dos hombres, rompió el protocolo, desafió a su pueblo y comenzó a hablar. El sonido de su voz era frágil, pero cada palabra era una flecha precisa. No suplicaba, no lloraba, contaba. Hablaba del miedo, del frío, del hambre, de los días sola en el desierto esperando la muerte. Y luego, hablaba del hombre blanco que la llevó en brazos, que la alimentó, que le dio abrigo sin pedir nada a cambio. Contaba con valentía que ese hombre, que al principio parecía enemigo, tenía más bondad que muchos de los que ahora exigían su cabeza. La multitud enmudeció. Hasta Broken Arrow bajó la lanza, sorprendido. White Bull tradujo en voz alta, para que todos escucharan. Explicaba lo que su hija decía. Explicaba lo que ella había visto. Explicaba lo que había sentido. Era la niña defendiendo al hombre. La víctima defendiendo al acusado. Habló del retrato. De la tristeza en los ojos de Bear. De cómo él la miraba. Como si ya la hubiera perdido antes de encontrarla.
Y fue entonces cuando se volvió hacia Broken Arrow y dijo algo que silenció todo el campo. White Bull tradujo con la voz quebrada. Ella preguntó si él tiene hijos, y si tendría el valor de juzgar a un hombre que salvó a una niña con el mismo dolor que él carga. Fue como un trueno sin sonido. Nadie se movió. Nadie respiró. Broken Arrow bajó la mirada. No dijo nada. Y entonces bajó la lanza. No era perdón aún, pero era el primer paso. El campo estaba ahora suspendido, entre dos destinos, y todo dependía de lo que viniera después. White Bull se volvió hacia Bear. Ella cambió sus corazones. Pero no basta. Necesitan algo más. ¿Qué más?, preguntó Bear, casi en un susurro. Y la respuesta vino con una propuesta que haría temblar a cualquier hombre. Tendrás que venir con nosotros, ante nuestro pueblo, hablar ante el consejo de ancianos, mostrarles que tu bondad fue real, probar en la boca del león que tu alma no lleva veneno. Bear tragó saliva. ¿Entrar a una aldea comanche solo, como hombre blanco? Era como entrar a una tormenta con un fósforo en la mano. Pero miró a la niña. Ella no se lo pedía. Ella se lo ofrecía, y por alguna razón eso fue suficiente. Iré, dijo. Entonces prepárate, respondió White Bull, porque la próxima noche no será de guerra, pero será de juicio. Y así, por primera vez, el campo comanche se dispersó en silencio, no como depredadores que abandonan una cacería, sino como jueces que esperan la última palabra. El viaje hacia la aldea comenzó sin una sola palabra entre Bear y los guerreros que lo escoltaban. El campo dormía bajo el manto de la madrugada, pero el silencio no era de paz, era de expectativa. No había cantos, ni sonrisas, ni gestos amistosos. Solo el sonido de los cascos sobre la tierra seca, el crujir de las sillas de montar y el leve golpeteo de las lanzas contra los hombros de los caballos. Bear cabalgaba entre dos guerreros de rostros indescifrables, guiado no por mapas, sino por caminos que parecían surgir de la nada, grietas entre colinas, senderos ocultos en cañones, pasajes que ningún hombre blanco se habría atrevido a cruzar jamás. Al frente del grupo, White Bull cabalgaba con su hija sentada detrás, protegida, observando el mundo como si cada piedra guardara secretos que solo ella comprendía. Y detrás, Broken Arrow, callado, tenso, pero ahora con una mirada más reflexiva que amenazante. A lo lejos, cuando el cielo aún era apenas una promesa azul, comenzaron a aparecer los primeros signos de la aldea. Pequeños fuegos titilaban como estrellas caídas sobre la tierra. Sonidos bajos de tambores, esta vez lentos y rituales, vibraban en el aire como los latidos del corazón colectivo de un pueblo en vigilia. Cuando Bear cruzó los límites invisibles de ese territorio sagrado, sintió algo diferente en el ambiente. Era como si no solo lo observaran ojos humanos, sino también las memorias de la tierra, los espíritus de generaciones pasadas. Hasta los caballos parecían pisar con mayor respeto. En el centro de la aldea, 7 figuras lo esperaban sentadas, en semicírculo alrededor de una fogata. Ancianos, llevaban en sus arrugas el peso de batallas ganadas, pérdidas enterradas y odios cultivados con el tiempo. Entre ellos, un hombre de cabellos completamente blancos, más tiempo que carne, lo miraba fijamente como si pudiera ver su alma desnuda, como si lo que importara no fuera el cuerpo, sino la historia que Bear traía en sus entrañas. El juicio comenzó. White Bull tomó la palabra, contándolo todo. Cómo su hija desapareció, la búsqueda, el rastro hasta la hacienda, la llegada de los 200 guerreros y lo que encontró allí. Cada frase estaba medida. Cada palabra cargaba una tensión entre justicia y redención. Cuando terminó, fue el turno de Broken Arrow, y su testimonio fue como un golpe seco. Ya no gritaba, pero tampoco había suavidad en su relato. Aún dudaba. Aún veía peligro en la bondad de un hombre blanco. Para él, el gesto de Bear, por muy noble que pareciera,
Seguía siendo un riesgo, un precedente, una advertencia. Y entonces, cuando la noche parecía inclinarse hacia el castigo, la niña dio un paso al frente, frente a todos. Con un cuerpo pequeño, pero una voz firme, comenzó a hablar. No como hija del jefe, sino como testigo. Su discurso, aunque dicho con la simplicidad de una niña, llevaba la fuerza de algo raro, verdad cruda. Contó sobre la tormenta que la separó de los demás, sobre el hambre que la hizo caer de rodillas, sobre el momento en que creyó que iba a morir. Y entonces, con los ojos fijos en los ancianos, habló de Bear, de cómo él la cargó, la alimentó, la cubrió con la única manta que tenía, del plato de barro, el olor del guiso, el calor de la silla, y el silencio respetuoso con el que él la miró toda aquella noche. Sus palabras no pedían, no suplicaban, la niña no buscaba conmover, ella relataba, narraba, testimoniaba, y al final, el anciano mayor se inclinó hacia ella y le hizo una sola pregunta. La respuesta vino firme, sin vacilación. White Bull se volvió hacia Bear. Le preguntó a ella, ¿crees que ese hombre, si viera a otro de nuestros niños perdido y hambriento, haría lo mismo? Y ella dijo que sí, sin miedo, sin dudas. Bear sintió los ojos humedecerse. El consejo se inclinó para deliberar en murmullos bajos, como hojas secas arrastradas por el viento. Bear sabía que no entender esas palabras era el menor de sus problemas. Lo que realmente lo aterraba era que, en ese momento, su vida no estaba en sus manos. Estaba en manos de una cultura que durante décadas fue cazada, traicionada y humillada. Y él era el rostro de todo eso, aunque no lo quisiera. El anciano se levantó. Su piel parecía tan delgada como el papel, pero su voz era de piedra. White Bull tradujo. Dice que los espíritus nos pusieron a prueba esta noche, no sobre nuestra capacidad de luchar, sino sobre nuestra capacidad de reconocer cuando alguien elige la paz, cuando alguien ofrece misericordia sin esperar nada a cambio. Bear casi cayó de rodillas en ese mismo instante, pero el anciano no había terminado. Tendrás paso seguro para regresar a tu hogar, y más que eso, tendrás nuestra protección. Ningún guerrero puede tocarte a ti ni a tus tierras, pero hay una condición. Bear asintió. Cualquiera que sea. Debes prometer que, si algún día otro de los nuestros llega a ti hambriento, herido o perdido, recibirá de ti el mismo gesto de humanidad, no con armas, sino con pan, con agua, con respeto. Lo juro, respondió Bear sin dudar. Y en ese instante, algo que parecía imposible ocurrió. La niña dio 2 pasos y lo abrazó con fuerza. Por primera vez, con voz baja y temblorosa, habló en inglés. Thank you for saving me. Now I save you. Fue el fin de un juicio, pero el comienzo de una alianza. El sol apenas comenzaba a salir cuando Bear montó su caballo y dejó la aldea comanche. Pero esta vez, no partía como sospechoso, ni como prisionero, ni como un hombre caminando hacia la horca. Partía como alguien diferente, y más sorprendente aún, partía escoltado por guerreros, los mismos que habían cabalgado contra él la noche anterior, con la muerte en los ojos y flechas en los arcos. Ahora lo protegían, no con palabras, sino con presencia. Era un gesto, silencioso, pero poderoso. Un reconocimiento de que, en algún lugar entre el dolor y el orgullo, entre el pasado y la supervivencia, un ranchero tejano y un jefe comanche habían encontrado un punto en común, un punto pequeño, casi invisible, llamado compasión. Durante el viaje de regreso, Bear no habló mucho. Había cosas que el silencio decía mejor. A su lado cabalgaba la niña. Ya no como una fugitiva frágil y hambrienta, sino como alguien que acababa de escribir una página de historia con su propia voz. Ahora vestía ropa nueva, con el cabello trenzado con hilos ceremoniales, y llevaba en el cuello el collar que un día casi le costó la vida a Bear. Miraba el horizonte con ojos que ya no pedían auxilio,
sino que ofrecían esperanza. Cuando llegaron a la cabaña, los guerreros no cruzaron la cerca. Se detuvieron en el borde del rancho. White Bull desmontó y caminó hacia Bear una última vez. El aire estaba fresco, pero denso, como si aún quedara algo por decir. Y lo había. Lo que ocurrió esta noche. Thaddeus Bear Mallister, dijo el jefe, usando su nombre completo por primera vez. Será recordado por los míos y por los tuyos. Pero recuerda, los recuerdos pueden transformarse. Hoy eres héroe. Mañana podrías ser leyenda. Pasado mañana, quizás seas enemigo otra vez. Todo depende de una cosa: lo que harás cuando nadie te esté mirando. Bear miró hacia la pequeña terraza donde aún estaba apoyada la silla. El lugar donde la niña había dormido. Haré lo que hice ayer, respondió. Ayudaré al que lo necesite, no por una promesa, sino porque no quiero formar parte del mundo que casi la dejó morir. White Bull asintió. Entonces, está hecho. Montó su caballo, giró, y los demás guerreros lo siguieron, silenciosamente, como sombras que se recogen al amanecer. La niña, antes de partir, bajó de su caballo y corrió hacia Bear. Le entregó un pequeño objeto envuelto en tela roja. Dentro había una piedra pintada con un símbolo tribal, una señal de protección. «Keep it», dijo con una pequeña sonrisa, pero cargada de todo lo que no cabía en palabras, y luego subió nuevamente a su caballo. Se fue. Pasaron los años. Bear nunca se hizo rico. Nunca fue leyenda de los libros. Siguió cuidando el rancho, arreglando cercas, cocinando el mismo guiso sencillo, cambiando pan por silencio. Pero algo cambió. Su tierra se convirtió en una especie de puente, un lugar donde comanches y colonos podían, por primera vez, encontrarse sin miedo. Era sutil, no tenía banderas, pero tenía significado. Y eso, por allí, valía más que el oro. Cada año, el mismo día, la misma mujer regresaba. Ya no era una niña. Ahora, una joven adulta. Orgullosa, firme, respetada en su tribu. Venía con regalos. Traía maíz, hierbas, historias, y se sentaba con Bear en el porche. Comían en silencio. A veces hablaban de la noche de los 200. Otras veces, solo miraban las estrellas. Pero siempre había el mismo entendimiento entre ellos. Hay dos formas de construir historia: con guerra o con un gesto, con fuego o con pan. Cuando Bear murió, a los 73 años, su muerte fue tranquila, sin armas, sin miedo, solo sueño, y el día del entierro, allí estaban sus viejos vecinos. Y también estaban los comanches. Todos. Guerreros, ancianos, mujeres, niños. No dijeron muchas palabras, pero la mujer, aquella que un día había sido solo una niña hambrienta, depositó en su tumba un nuevo collar ceremonial, y con voz firme dijo: «Él nos dio refugio, nos dio pan, nos escuchó, y nunca pidió nada a cambio. Fue el primero entre dos mundos que nos vio, no como enemigos, sino como personas». Desde aquel día, las tierras de Bear fueron conocidas con un nuevo nombre entre los comanches. No era rancho ni hacienda. Era Opinitzetahka, lugar de la promesa. Y hasta hoy, en las historias contadas alrededor del fuego, los ancianos dicen que la guerra de los 200 nunca ocurrió, porque un hombre eligió alimentar a una niña, cuando el mundo esperaba que apretara el gatillo. Si crees que la compasión todavía puede cambiar destinos, no olvides suscribirte al canal, porque aún tenemos muchas historias reales del viejo oeste, llenas de coraje, redención y finales que nadie esperaba. Haz clic ahora en el siguiente video y descubre cómo un pastor ciego enfrentó a una banda de forajidos solo con la fuerza de la fe. Es para estremecerse.